Buen día, bienvenidos una vez más a entrevistasdigame.com.co. Hoy tenemos otro grandioso invitado, Amílcar Coronado, un hombre de números con una trayectoria gigante en muchos segmentos y que se ha reinventado día a día. Amílcar, ¿cómo estás? Karen, muy buenos días. Pues más que reinventarnos es como la necesidad de disfrutar la vida. Porque, a ver, acá estábamos conversando y ya que tocaste ese tema, ¿qué cosas te cambiaron profundamente la vida? Karen, primero, en mi adolescencia tuve la carencia de una figura masculina, de la figura paterna. Eso hizo que de pronto tuviese algún comportamiento un poco, digamos, como decíamos en los años 70 y 80, gaminoso. Pero hay una decisión de parte de mi madre y es sacarme de Barranca Bermeja y enviarme a estudiar a Mosquera, Cundinamarca, internado en el Salesiano. Y eso para mí fue, digamos, como el primer hito que cambió toda la visión de mi vida. En 2 meses yo era una persona totalmente diferente, con hábitos de disciplina, cosa que no tenía antes de irme para allá. Entonces creo que digamos, como consecuencia de esa decisión, parte de lo que hoy soy se lo debo a haber estado en ese colegio y haber pasado por allá. Y el tema de entender que la figura masculina te hizo falta, ¿viene luego en un proceso tal vez de acompañamiento profesional o algo así, o desde siempre lo pudiste identificar? Pues Karen, cuando yo estaba niño siempre veía a mis compañeros hablando del papá, pues yo nunca tuve esa posibilidad. Y eso de pronto también ahora que soy padre, cuando empecé a ser padre, cuando tuve la oportunidad de tener mis hijos, pues uno nota que en algún momento esa carencia de la figura paterna afecta los modelos familiares. Sin embargo, quiero resaltar que pues la figura de mi madre pudo haber logrado, digamos, superar eso, porque hubo un vínculo muy directo durante muchos años y no noté esa ausencia, pero cuando ya empecé a formar a mis hijos me di cuenta que sí, que la figura paterna es indispensable en la familia. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué consideras que aporta la figura paterna? El padre siempre, digamos, es como la figura que calma ánimos, es como la persona más sosegada, porque la mamá está más ligada, digamos, al hijo, al día a día, mientras que el padre no ve tanto el día a día, sino como el total, el todo del hijo. Entonces, en algún momento, cuando hay esas diferencias, la opinión del padre siempre es respetada, porque no está cargada ni de emociones, ni del día a día con el cual la mamá toma decisiones frente a los hijos y a su comportamiento. Pero entonces eso es como un complemento. Claro, es un complemento, necesariamente es un complemento. Amílcar, ¿y qué opinas del tema de la química con las personas? Yo te decía antes de iniciar de que la química sí existe. Y así como hay personas que cuando uno las conoce llegan profundamente, otras generan rechazo. Y tuve la oportunidad en algún momento de compartir con una persona muy sabia en espacios de trabajo que tenía esa, digamos, como esa sabiduría para conocer las personas de buena onda y de mala onda. Utilizo una palabra tuya, ¿no? De buena onda y de mala onda, Karen. Y él me decía a mí, acabé de hablar con este señor, ¿usted qué tal le pareció? Yo le decía, no, me decía igualmente. Y de las 10 o 15 personas con las cuales tuvimos esa oportunidad de conversar y que él me decía, mala química, efectivamente, así era. Entonces, hay personas que tienen la sabiduría de saber captar eso, de qué personas no generan esa buena energía. Otros no, otros por el contrario nos cargamos la mala energía de la otra persona y terminamos sufriendo. O sea,
Dices como que hay personas que son capaces de identificarlo y tomar de una vez la distancia. Correcto. Sí, sí, hay gente que tiene una energía... yo siento que a mí me pasa eso. Digo, ¿hay química? ¿No hay química? ¿Tenemos buen feeling? ¿No tenemos buen feeling? Y si no hay buen feeling, yo me abro como las yucas. Y eso también genera en algunas personas como rechazo, porque si yo siento que no hay buen feeling, tomo distancia, entonces las percepciones, digamos, a veces que pasan de persona a persona sobre uno mismo pueden ser diametralmente diferentes. Pero es que fíjate, cara, es que uno no puede ser amigo de todo el mundo. Y eso es muy sencillo, porque es que uno con todo el mundo no se entiende, ¿sí? Y las relaciones entre las personas siempre están cargadas de aceptación y tolerancia. Y yo mido eso, porque en el momento en que yo acepte a la otra persona para generar con él una mala energía, pues necesariamente voy a sufrir. No digo sufrimiento de que es que me va a agobiar ni nada de eso, pero voy a sufrir porque nunca voy a aceptar a la otra persona, más sin embargo sigo queriendo ser amigo de ella. Y así no, y eso no va a funcionar nunca, la relación nunca va a funcionar. Sí, no. Forzado no funcionan muchas cosas. Y hablando de la familia, la química, todos los temas, ¿con los hijos siempre se tiene buena química? Claro, la relación con los hijos es algo bien difícil. Pues yo tengo la oportunidad pues ya de haber estado primero en varios espacios, primero tener una persona muy cercana que no era sanguínea, pero con la cual yo compartí desde niña. Desde niña ella tenía 4 añitos y pues era la niña de la persona con la cual yo compartí una gran parte de mi vida. Y desafortunadamente después de tener una relación muy estrecha con ella, terminamos distanciados por bobadas, podríamos decirlo así. Y uno nota que con los hijos a veces las diferencias no se conversan, no se dialogan, y eso nos hace que nos alejemos, pero igualmente uno como padre siempre tiene que estar ahí, porque como le decía yo a mi niño, al segundo, le decía, toda la vida voy a ser su papá, y usted toda la vida va a ser mi hijo, pase lo que pase, y ese lazo no lo rompe nadie. Y volvemos al tema de la aceptación y la tolerancia. A veces los padres queremos que los hijos sean como nosotros fuimos o criarlos como a nosotros nos criaron, y pues ya sabemos que ese modelo hoy no funciona. Y realmente el mundo hoy es más complejo. El mundo de hoy es mucho más complejo que el que nosotros vivimos. Yo a mis 16 años yo paseaba por Bogotá, salía los fines de semana del internado de Mosquera y me iba para Bogotá a los 16 años y lo paseaba de noche, cogía bus. Pero hoy no se puede hacer eso, pues estoy hablando del año 77, ¿sí? Y yo hoy, cuando el niño mío de 18 años está en Bogotá, yo todos los días estoy pensando que no lo vayan a atracar, que no lo vayan a matar, ¿sí? Que por qué coge bus. Entonces, fíjate que el tiempo hace que el cambio de toda esa dinámica hace que los padres nos preocupemos más por los hijos, pero a veces los hijos nos dicen es que ustedes son invasivos. Sí, entonces nos tratan a los padres de invasivos. De verdad que es una situación, no digamos que ni difícil ni complicada. Es una situación donde ambas partes tienen que observarse cómo se encuentran. Yo pienso que con los hijos es más bien puntos de encuentro, ¿sí? Entonces, ¿en qué puntos nos encontramos más y en qué puntos hay más empatía y compartir en esos momentos y en esos puntos? Porque si uno insiste, pues necesariamente viene el rechazo. ¿Y por qué crees que es tan difícil? Porque, digamos, yo no soy mamá, pero desde el lugar de hija, digo, conversar con los papás es muy difícil. O sea, porque es como tan difícil desde el punto de los padres, siento que no escuchan, sino que responden. Digamos que son las expectativas, Karen, y a veces uno, vea, con el chico mío que tiene 19 años, yo ya encontré puntos de interés para conversar con él, que es muy difícil. Entonces me di cuenta que a él le interesa conversar es sobre los temas sobre los cuales él estudia. Entonces un día yo decía, bueno, este chico no conversa, no nada. Y por ahí hay una noticia sobre un tema de los senolíticos, que es una sustancia química que si logran manejar y manipular puede aumentar nuestra expectativa de vida a 150 años, por si no lo sabía. Bueno, entonces, y le puse el tema y duramos casi 2 horas hablando de los senolíticos.
Conclusión, a él no le interesa sino hablar de los temas sobre los cuales está estudiando. Para él, hablar de que la familia, de que nos amamos, esos temas no son importantes. Entonces, logramos captar eso. Entonces, sobre eso, todos los días, entre la mamá y yo, buscamos temas que a él le gusten para poder conversar con él. También de pronto eso es lo más difícil en la casa y en la familia, y es tener temas en los que todos puedan conversar y compartir, pero espacios de tiempo de calidad, porque a veces se comparte mucho pero a los trancazos, o se comparte mucho pero todo el mundo callado o frente al televisor, no como en una interacción tal vez. Y no sé, Amílcar, pero de antes eso venía así también. O sea, yo veía a los abuelos y no era como que había una interacción de tiempos de calidad. Esto no, esa conversación ni siquiera se daba. No, es que en los hogares donde nosotros nos formamos ni siquiera habían abrazos, porque si al hombre lo abrazaban entonces iba a ser gay, o porque habían unos estereotipos que afortunadamente hoy ya no tenemos. Pero ¿por qué nosotros somos tan duros? Pues necesariamente porque fuimos formados bajo esos hogares de dureza, donde el hombre no puede llorar, ¿sí? Usted es hombre, ¿cómo va a llorar? Eso era lo primero que le decían a uno. ¡Ay, usted! ¿Sí? Entonces todas esas expresiones de machismo, mire cómo lo van formando a uno, y uno refleja eso en su hogar, ¿sí? Entonces nosotros no somos machistas porque queramos, es que somos machistas porque queremos y no porque nos formaron así. Y romper ese esquema no es fácil, ¿sí? Y por ejemplo, digamos la sociedad santanderiana como tal, pues yo tengo sangre un poquito costeña, ribereña, pero la sociedad santanderiana como tal es muy dura en su formación. Tú no notas el cariño, tú no notas el abrazo, ¿sí? Contrario a la formación en la costa atlántica, donde sí hay ese abrazo, el saludo de beso. Todo eso lo hemos venido aprendiendo hacia el interior. Entonces, ¿por qué? Entonces antes nos decían que el costeño era alegrón, que era yo no sé qué, que es pasado. Fíjate que hoy entendemos de que tenemos que expresarle nuestro afecto a las personas. Eso antes era prohibido. Amílcar, hay otra experiencia por la cual te invitamos a esta entrevista, con claridad, porque no es como que vamos a agarrar a alguien en una entrevista a preguntarle cosas, pero hay una experiencia, la del secuestro. Te secuestran en un momento que estabas de director de Cor Magdalena. ¿Cómo fue esto? Bueno, Karen, primero el secuestro es una vaina donde usted como ser humano termina valiendo cero, por no decir la palabra que ya todos se imaginan. Yo fui secuestrado en noviembre 28 de 1998 y el secuestro mío terminó el 13 de diciembre de 1999, es decir, un poco más de 12 meses. Desafortunadamente eso era propio de la violencia que vivíamos en Barranca Bermeja. Y yo me acuerdo que se volvió común entre los amigos que estábamos ahí, de que secuestraron a fulano, a sutano, a perencejo, que pagó tanto y demoró 2-3 días. Pero en el caso mío sucedió algo especial, y es que yo tenía un vínculo muy cercano con el señor Joaquín Correa, que era el comandante de la policía en ese momento en Barranca Bermeja, y él en aras digamos, como de ser... de corresponder a esa amistad, intentó rescatarme, y eso marcó el que a mí me hubiesen sacado de Barranca Bermeja inmediatamente, y se alargó mi secuestro. Si no, yo hubiese sido de los que duraban una semana. Y para aclarar ese punto, porque hoy de pronto no es tan claro, antes ese secuestro era extorsivo, o sea, pagabas el dinero y te entregaban. Netamente extorsivo. Y entonces tú confiabas en que se pagaba el dinero y ya salías... Correcto. Libre, y no pasa por la amistad con... No pasa por eso, porque en el intento de rescate que él hace, a mí me secuestran un día viernes, él intenta rescatarme el día sábado, hay un guerrillero muerto, entonces a raíz de eso a mí me sacan de Barranca Bermeja. Entonces cuando a ti ya te sacan de la ciudad, pues ya los términos de negociación, pues ya en el monte donde yo estuve, pues la primera noticia me llegó como a los 3 meses.
Fíjate, yo tuve el primer contacto finalizando febrero del 99. Ya tenía diciembre, enero, febrero. Hace 3 meses. Amílcar, ¿y cómo te secuestraron? O sea, no sé, ¿cómo fue el momento del rapto? Bueno, las personas que me secuestraron eran conocidas. ¿Eran conocidas tuyas? Eran conocidas, yo las conocía como miembros del grupo EPL, yo las conocía. Yo salí de la oficina al mediodía, a las 12:15, y ellos me abordaron. Pues yo en principio pues no me percaté de la magnitud del problema. Simplemente me dijeron acompáñenos, subieron en el mismo carro donde yo iba. Y después ya cuando pasó el tiempo, digamos en la noche, cuando ya eran como las 9, llegó la persona, supuestamente el comandante, a decirme que no, que era que yo estaba retenido porque ellos no utilizan el término secuestro. Pues ya todos sabemos por qué. Entonces ahí fue donde yo entendí que la cosa era complicada. Y al día siguiente, cuando el coronel Correa intenta rescatarme, pues ahí sí que la magnitud del problema fue aún mayúscula, porque ahí sí dije yo, esto complicado. Nunca creí que fuese ni a aguantar tanto, ni que tuviese la resistencia psicológica para ese tipo de cosas. Nunca pensé que fuese, digamos, a hablar, fíjate que estamos hablando de un tema muy doloroso, sin ningún rencor, sin odio, sin llorar. Eso significa que hemos sido capaces de curar esa herida. Amílcar, ¿y en el día a día cómo era? Después de que te sacan de Barranca Bermeja, ¿cómo te sacan de Barranca Bermeja? ¿En carro o cómo? A mí primero me dan una droga para digamos, dormirme un poco, y me suben en un furgón como con sacos de papa y yuca, y me dejan en el filo de Turbay, que era el sitio donde operaba el EPL, ¿no? Eso es clima frío. Y ya de ahí en adelante, pues caminando llegamos al primer campamento. En el primer campamento donde llego, pues podríamos decir que era como estrato 50, porque había cambuche, había crema dental, nos podíamos bañar, eso, había jabón de baño, había buena comida, pero eso no duró sino como una semana, porque nos tocó salir de ahí. Y cuando uno está en el monte, la situación es bastante difícil. La gente no entiende que usted dura 30 días tomando tinto y comiendo galletica de soda con una latica de atún entre 4, sin bañarse 25, 27 días. Entonces es una situación donde se degrada totalmente el ser humano. Amílcar, ¿y se caminaba mucho? Nosotros a veces durábamos hasta 3 días caminando. Porque supuestamente los chulos estaban cerca. Ese es el término que le dan al ejército, pues, en las personas que están en la guerrilla. Y a veces nos ponían a acampar, pero abierto, en campo, totalmente en el monte, sin nada que nos protegiera, porque no se podía hacer ningún ruido ni ningún movimiento. ¿Y tenías amigos? O sea, porque digo, si uno dura 13 meses, creo que la condición humana, por más de que alguien te esté secuestrando, pues toca ser amigos, no sé, o sea, ¿cómo funciona esa interacción humana? ¿O con quién tenías para hablar? ¿Cómo funcionaba? Bueno, fíjate que uno tiene empatía ya con los muchachos, porque la mayoría de los quienes estaban custodiándome eran muchachos entre los 14 y 16 años. Y hubo algunos con los cuales yo tuve mucha empatía, y hubo incluso uno que el día que lo cambiaron del campamento fue y se despidió y me abrazó. Pero también tuve una experiencia que digamos como medio de confrontación, porque con un chico que yo tuve mucho vínculo y hablábamos mucho, un día llega y me dice: escucha, usted es buena gente y todo, pero perdóneme lo que voy a decir, pero marica, si a mí me dicen que lo mate, yo lo mato. Entonces, cuando tú estás con una persona que supuestamente te genera cariño, aprecio, y te dice eso, uno dice: uy, pero qué absurdo, ¿cierto? Pero es la situación en que ellos están y tienen que atender una orden.
Eso no cambió para mí ese hecho no hizo que cambiara digamos, mi forma de ver al chico. Incluso él una vez me dijo, llorando, me dijo, mano, yo hoy me arrepiento de haberme venido por acá porque mi papá llorando me decía que no me viniera. Entonces uno logra entender muchas cosas de por qué los chicos terminan metidos en eso, porque en algún momento hubo una grave dificultad en el hogar, porque confrontaron con su mamá o su papá y no toman la mejor decisión. Otros porque vienen de familia, ¿sí? Allá conocí personas que toda la familia, desde el abuelo, habían estado metidos en el cuento de la guerrilla. Otros por forma de vida, porque encuentran en la guerrilla una forma de vida fácil, digamos, tener algo de poder, y otros porque definitivamente les toca, que es que son reclutados de manera obligatoria. Pero definitivamente lo que uno se observa es que estos chicos son chicos sin futuro. Son chicos con los cuales cuando uno conversaba no habían tenido la posibilidad ni siquiera de ir a un cine, de haber disfrutado cosas como ir a un baile, ¿sí? Ellos veían la vida entre un fusil, el alcohol y una mujer. Entonces, cuando tu vida gira en torno a un fusil, una mujer y el alcohol, o una mujer, digamos, como términos de posesión, más bien sí. Sexo, hablemos de sexo, más bien sexo, alcohol y fusil, pues tú sabes que es una persona que no tiene ninguna, digamos, no hay sentido de vida, y por eso terminan muriendo muy jóvenes. Todos esos chicos que yo conocí, pues hoy ya no existen. ¿Qué fue lo más difícil del secuestro? Voy a decirte voy a empezar más bien por la enseñanza, y es que si uno tiene un hogar, debe ser sincero. Si uno tiene una persona que lo está acompañando en su vida, debe ser sincero. Esa persona debe conocer toda y cada una de las cosas que tú tienes o no tienes. Si no hubiésemos tenido ese lazo de, digamos, de conocimiento tan cercano con la persona que era mi compañera de vida en ese momento, no creo que hubiese salido con vida de allá. Esa es como la enseñanza que me... Porque allá a Yanela le decían que era que yo tenía mucha plata, pero como ella sabía lo que yo tenía, pues de lógica que era que yo tenía plata escondida, que no la quería sacar. Entonces todo ese tipo de cosas. Cuando ella se ofrece a intercambiar, yo le digo que no, nada. Entonces fíjate que ese lapso fue en un momento en que nosotros teníamos una muy buena relación, nos permitió superar esa dificultad. Doloroso todo, porque es que no hay respeto por nada, ni por tu condición humana, no, digamos, tú no eres no eres visto como persona, sino como una mercancía. Entonces tú tienes un valor, y en el momento en que ese valor ya no exista, pues también te pueden matar. ¿Algo anecdótico que nos quieras contar? Anecdótico. Pues son cosas muy dolorosas, como el caso de un padre con un chico que los agarran a los dos, y el padre negocia la salida porque iba a pagar el rescate del chico, y posteriormente el papá como que no alcanza a reunir la plata y al chico lo terminan matando, un chico de 19 años. Las anécdotas todas son de dolor, básicamente. Un médico que cogieron allá también, que se murió delante de nosotros, pues se infartó, y ellos todavía cobraban rescate. Entonces lo que uno ve ya no sino dolor, y sin ningún futuro. Es decir, tú no encuentras la razón de ser al por qué. Cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué y para qué esa lucha? No hay razones. Es simplemente una forma de vida, no es más. Y nadie tampoco se lo está preguntando allá. No, ¿sí? O sea, nadie está reflexionando de por qué y para qué
Se hace lo que se hace y se hace. No, es que no hay lugar para la reflexión. Allá solo hay lugar para limpiar un fusil, para el día a día, para estar pendiente que el ejército no te agarre, y para cobrar un rescate, y para mirar, y para el sexo. Porque la mujer, si nosotros, si los que son secuestrados son degradados como seres humanos, la mujer todavía aún más, que la mujer es utilizada como un objeto. Eso sí, tuve la oportunidad de verlo allá, es decir, la mujer es de X, Y, Z, de todos. Entonces es muy difícil. Entonces reflexión poca. Además que no le dan ni las herramientas ni el espacio para que esa reflexión se dé. Amílcar, y cuando sales, después de pasar casi 13 meses en cautiverio, en el secuestro, ¿cómo es tu vida? Porque, pues no sé, si las rutinas cambian, los hábitos, 25 días uno sin bañarse, o sea, ¿cómo es llegar luego a la casa? Bueno, ahí hay una anécdota, y es que al segundo día de yo haber salido, estaba haciendo una diligencia con mi señora de la época, y iba a orinar en la calle, porque pues como ella no orinaba en cualquier parte, y ella se, uy, ¿qué pasó aquí? Y yo, uy, sí. Pero fue un acto reflejo, ¿sí? Lo otro es el hecho de que la primera noche, cuando yo llegué, tocaba el colchón de la cama, o sea, por fin un colchón, y yo acariciaba el colchón, lo acariciaba, cama, un colchón. Duré como hora y media acariciando ese colchón. ¿Y dormiste ese día en el colchón? Dormí, figúrate, uno allá no duerme en colchón. ¿La forma de caminar cambió caminando tanto en el día? ¿Había que caminar diferente? ¿O? Bueno, la bota de caucho genera una, digamos, como un hábito de caminata especial, pero uno se adapta, ¿no? Uno se adapta fácilmente. Allá uno no camina pues con los pies normalmente abiertos. Cuando nosotros estamos en caminata, pues como son senderos muy angostos, por lo general uno camina un pie delante de otro, ¿no? El delante y atrás, adelante y atrás. Nunca da dos pasos paralelos como lo hacemos normalmente. Y para no dejar huellas también, ¿no? ¿Todos pisan y sobrepisan o no? No, sino básicamente es porque donde yo estuve eran peñas, y entonces era fácil que uno se cayera, porque los caminos eran muy angostos. Entonces uno siempre camina un pie delante de otro. Pero eso sí, la bota de caucho, uno se acostumbra a manejarla. Incluso la bota de caucho se convierte en un elemento indispensable allá. Uno la lava, la enjabona, la seca, la consiente, la mima, porque pues si tú no tienes la bota de caucho, sufres. Las reglas y la rutina lo dirigían, no sé, el comandante del campamento. ¿Cómo te fue con los comandantes de los campamentos? Afortunadamente yo nunca tuve así como, digamos, problemas no. Cuando yo vi que mi situación era un poquito difícil, dije, voy a hacer lo que me corresponde para salir, y es aguantar. ¿Sí? Si me dan agua, tomo agua; si no me dan, no como. No voy a desesperar. De hecho, yo nunca me desesperé, nunca tuve crisis, no, porque me propuse eso. Dije, voy a hacer lo que me corresponde para salir. Si ellos toman otra decisión, ya, ¿sí? Pero en lo que a mí me corresponde, yo voy a tener fijo que voy a salir. Entonces, contrario a algunas otras personas que compartieron conmigo, yo estuve solo como hasta octubre del 99, casi como 10 meses, que llegaron. Había algunos que lloraban mucho, otros que no eran optimistas. Tuve la oportunidad de estar con una persona de 70 años que todavía está viva, que es el tío del señor dueño de Los Más por Menos. Él se llama Hernando Delgado, es el tío de Jorge Delgado. Y ese señor era un ejemplo para todos. Fíjate, ese señor ya lo había secuestrado la FARC 2 veces, el ELN 2 veces, y faltaba que lo secuestrara el EPL. Entonces yo dijo, bueno, ya yo estoy chequeado, ya no tengo más otro. Pero él
convivía con un miedo, y es que él le había dicho a la familia que nunca más volvieran a pagar un rescate. Y él me decía, yo cómo hago para decirle a mi familia que eso que dije no lo acaten, que yo sí quiero seguir viviendo. Entonces la preocupación de él era esa. Afortunadamente yo pude salir, camuflamos una notica para la familia de él, yo se la llevé a la señora, me entrevisté con la señora y él pudo salir con vida. ¿Sí? Todavía está vivo, tiene 98 años. Y fue una persona muy resistente. Y ese señor, a mí me lo dieron como, digamos, cuando formamos el grupo, porque el grupo se formó por algo muy casuístico. Allá cuando a ti te cogen solo, tratan de dejarte solo. Si te cogen dos, dejan dos, o si te cogen tres, dejan tres. Ellos tratan de no reunir a los secuestrados, para que no se cuenten cómo están. Básicamente es eso, ¿no? Porque como ellos dicen que uno está mal, que usted se va a morir, que usted... No. Entonces, por una casualidad en un campamento donde nosotros estábamos y hubo un disparo lejano, nos tuvieron que sacar y no, digamos, como que no operó el sistema de alertas de ellos y a todos nos reunieron en un mismo sitio. Y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos más o menos, estaba don Hernando, Fernando, Toño, estaba yo y Carlos. Éramos 5. Éramos 5 que nos reunieron. A los otros 3 no los reunieron porque supuestamente que eran paracos, que eran yo no sé qué. Entonces nosotros 5 de ahí en adelante estuvimos siempre juntos. Y don Hernando fue una persona muy resistente, 70 años y aguantó. Duró como 8 meses, don Hernando. ¿Sí? Entonces son cosas que a uno también le dan fuerza. Bueno, si una persona de 70 años es capaz de resistir. De igual manera, en esa época también estaba un señor que había sido alcalde de Soacha, que había durado como 20 y pico de meses secuestrado. Yo decía, bueno, si este duró 20 y pico de meses y yo llevo apenas 10, pues ¿por qué no voy a aguantar? Puedo resistir. Entonces, básicamente es un problema de subsistencia y resistencia. Allá no es más, subsistencia y resistencia. Ahora, que usted días que no come, bueno, pero el día que le dan comida, a comerse lo que le den. Ya nosotros sabemos cuáles son las condiciones, ¿sí? Bueno, Amílcar, hoy se nos está acabando el tiempo en entrevistasdigame.com.co. Si nos quisieras dejar para finalizar una reflexión sobre tu vida o lo que consideres que nuestra audiencia... La reflexión que yo les quiero dejar hoy es básicamente sobre que la vida hay que disfrutarla, porque no sabemos en qué momento se nos escapa. Y muchas veces perdemos el tiempo en pequeñeces y en pendejadas y en bobadas, en que si me miran o no me miran, y no disfrutamos de esos momentos bellos y hermosos. La enseñanza que a mí me ha dejado todo este tipo de experiencias que me ha tocado vivir es que disfrute lo poco o mucho que tenga, disfrútelo, gócelo, porque tú no sabes cuándo te vas o cuándo no lo vas a tener. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue entrevistasdigame.com.co.